¿Cómo está, familia cuántica? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén habitando su ser. Hoy les voy a hablar les quiero compartir, ¿sí? El camino, lo, lo iniciático es un camino, no es un saber. Muchas veces nos encontramos con iniciación y en realidad es saber y no camino. Saber distinguir eso. Eh, Cuando busco al ser, busco la divinidad, cuando busco un hacia dónde, de encontrarme con lo más elevado de nuestro ser, de nosotros mismos, y vamos, y recurrimos al saber para tener como una especie de mapa de saber si vamos o no vamos hacia el ser. Nos encontramos con dos cosas que yo, ahora en este mismo momento recuerdo. Una es conversaciones con Dios, que nos dice que el inicio de todo fue el, el conocerse a sí mismo, es decir, Dios queriendo conocerse a sí mismo como Dios, conocerse a sí mismo como luz, y que para eso debía de crear una ilusión, y esa ilusión es todo lo que Dios no es, que es el miedo, que es la sombra, que es el ego, la entidad egoica, todo lo que no es Dios. Y que luego empieza un juego de conocerse a sí mismo, y para conocerse se inicia un universo. Se inicia un universo y tenemos un desafiante en nuestro interior, que es nuestra entidad egoica, que se va a encargar por todos los medios, y por todos los medios, me refiero a todos los medios, hasta todo lo que tú aprendes, lo que aprendemos, lo que tomamos conciencia, va a usar esa toma de conciencia para no iniciar un universo nuevo, sino quedarse con el universo anterior, ¿sí? Es decir, quedarse en ese estado de no ser, de no existencia, porque estoy actuando en un estado anterior, y que el lugar por el cual salimos para conocernos a nosotros mismos es otro lugar donde nos enseñan también quizás las grandes escrituras, ¿no? Que Dios falla, y que Dios y que fallar no es malo, porque si Dios lo hace, y lo hace en todas las Biblias, es decir, para conocerse falla y falla, y no controla. Eso es importante también, porque si tú, por ejemplo, lees la Biblia judeo-cristiana, la misma Biblia judía, Dios pierde el control. Dios necesita perder el control, necesita el caos para generar universo. Al principio fue todo caos. Entonces, Dios necesita ese caos, necesita perder el control. Si tú te fijas en la Biblia, Dios no tiene el control, ¿sí? Le dice a Adán y Eva que no coman de cierta manzana, y ellos van y comen de igual manera. Y así tú quieres controlar al que tienes al lado, a tu marido, a tus hijos, al universo, y lo quieres controlar, y es necesario la pérdida de control. En el vacío entra la luz, y el vacío es una falla, y el vacío es ese error que tememos cometer, y por eso no damos los pasos que tenemos que iniciar para generar universos nuevos, en donde va a haber un caos que por supuesto que el ego teme, porque el ego teme el caos, porque en el caos se ve descubierto a él mismo. Tú te encuentras y ves todo lo que tú no eres a través de tu falla, a través del error, esa falla que aprendemos de nuestros padres, que en ese tercer cuadrante primero que hacemos es imitarle la falla a nuestros padres, creer que no es falla.
imitar la falla, tratar de tapar la falla de nuestros padres. Y a través de la falla es por donde vamos a descubrirnos a nosotros mismos, a través de errar, a través de ese caos, a través de ese paso que vamos a dar, y que si no damos ese paso nos quedamos en ese lugar inferior, en esa duda, en esa inexistencia del ser, pero sí existencia de un ego, por lo cual luego tenemos que volver a repetir lo que nos hizo quedar en inexistencia total. La falla o el camino al ser es un camino de fallas. Lo que es en todas las Biblias, Dios fallando para poder conocerse a sí mismo. Y a través de esa falla es por lo cual salimos e iniciamos nuestro camino. Fallar. Pero esa falla ya sabemos que se encuentra en el inicio, ¿no? Es decir, en el desde dónde voy a dar ese paso. Pero voy a mover energía. No hay movimiento de energía, no hay creación de universo, sino hay un caos. Ese caos que puede ser desde lo simbólico, de vaciarte de todos los lugares que se te dieron, sin que eso afecte lo que tú quieras que afecte o no afecte. Yo puedo liberarme de mi lugar paradigmático de padre sin dejar de ser un buen padre. Yo me puedo librar del lugar de esposo, de pareja, sin dejar de compartir el brillo y sin dejar de cumplir las funciones que yo decido cumplir en eso o no decido cumplir. Siempre y cuando esté el brillo, siempre y cuando me pueda vaciar. Y ese vacío que es una falla, es lo que es insoportable para el ego. Entra en ataque de pánico. Intenta matarte a través de la falla. Porque tenemos tanto miedo a fallar, tenemos tanto miedo a dar, que cuando nos encontramos atrapados en un círculo de baba, sabiendo que el círculo de baba es muerte, de igual manera generamos esa muerte. Pero ¿por qué queremos generar esa muerte en nosotros? Porque el ser humano desde que nace empieza a morir y empieza a intentar morir porque quiere volver al estado anterior, el ego, al estado anterior. Y si yo tengo una polaridad interna, puede ser la polaridad de vida y muerte. Entonces, si estoy viviendo, si tengo que habitar con mi ser, hay cosas que yo tengo que decidir que mueran en mí, y que no esas cosas deciden que van a morir en mí. Nos lleva a puntos tales, y yo te lo puedo conocer porque yo he estado ahí, yo he estado en ese lugar, solo, sin que nadie me diera una enseñanza. Tuve que iniciar el camino. Y el universo, cuando inicias el camino, te presenta el camino. Pero si no inicias el camino y lo quieres conocer sin iniciarlo, vas a empezar a sufrir ese caos interno al cual se aferra el ego, pero para matarte. Porque ya sabes lo que tienes que cambiar en tu vida, ya sabes hacia dónde te tienes que dirigir y no te diriges. Pero ahora saberlo te convierte en consciente. Antes estabas inconsciente de los lugares, pero ahora saberlo te hace consciente. Entonces empezamos con ese caos que de lo más difícil es desde lo simbólico. La otra manera de generar un caos para iniciarse y conocer lo que sí, conocer lo que no, y conocernos como seres divinos y conocer la divinidad en nosotros, es a través de lo imaginario. Salir de los bordes que se marcan en tu vida todos los días a través de tus rutinas de pensamiento, emoción, acción, y de que todo para el ego se tiene que mantener en un imaginario que creó él, que fue puesto, y que tú tratas de imponerles a los demás también, tratando de controlar. Dios no controla. Dios no controla. Dios fluye.
Dios fluye. Y fluir no es controlar. Fluir es soltar. Fluir es soltar y dirigir. Si yo suelto y dejo que sea una hoja en el viento, pero no, suelto para que el viento, para entender hacia dónde sopla el viento y yo dirigir las velas en mi interior, para cambiar en lo simbólico o en lo imaginario o en lo real. Yo puedo generar un caos desde lo real, iniciar en lo real, habitar nuestro ser, habitar nuestra divinidad. Eso que ningún ego compra. El ego compra comodidad. Dame una técnica, dame una terapia, dame una meditación, dame una planta, dame lo que sea que me mantenga en un lugar de control. Mi gran toma de conciencia me llevó a agradecerles de todo corazón a esta familia cuántica, porque yo sé que este camino no es el camino que todos eligen. Es ese camino que porque estás acá, en esta familia, en esta iniciación, tú sabes que es ese camino por el cual tú empiezas a brillar. Porque te empiezas a emocionar, te empiezas a incitar, te empiezas a excitar con lo que sucede en tu universo cuando te encuentras con una enseñanza, con la enseñanza. Y yo me siento totalmente agradecido porque pedir o esperar que alguien atraviese la sombra y aprenda a brillar en el infierno es más difícil que taparle la falla o generar una comodidad. Así que muchas gracias. Totalmente desde el corazón le doy las gracias. Porque este camino, poder compartirlo y poder saber que estamos caminando y mirarnos y decir estamos caminando y vamos bien porque hay caos en mi interior y estoy fluyendo en ese caos. Entonces estoy empezando a tener una presencia diferente, la presencia del ser, la presencia del vacío. Y en el vacío va a haber luz. Necesito vacío para que haya luz. Y de ahí poder expresar esa luz en todo lo que nos rodea. Que tengan un hermoso día. Y de vuelta, gracias. Este año la formación es iniciática, porque vamos a recorrer el camino además de recorrer el saber. Muchas gracias, mucho ágape, los amo con todas mis tripas. Chau, chau.